Buenas tardes, profesor Jonathan. Nosotros somos los estudiantes de Ingeniería de Software, octavo semestre, somos el CIPA 2 y en estos momentos vamos a presentar nuestro trabajo contextualizado que consiste en el análisis de un caso aplicando los principios de los sistemas de información e ingeniería de software. Bueno, en ese sentido podemos observar el objetivo, analizar un caso y aplicar los principios de los sistemas de ingeniería de información e ingeniería de software. Descripción del problema. Se ha tomado un caso de estudio, el cual presenta una problemática y la idea es darle solución a través de los conceptos aprendidos en la presente área de interacción humano-computador. Bueno, ahora mis compañeros van a hablar sobre el marco conceptual. Iniciando con el marco conceptual, tenemos las técnicas de prototipado, las cuales se caracterizan por una secuencia de prototipos que son construidos hasta que se obtenga un buen entendimiento de los requerimientos del software. Entonces tenemos dentro de las técnicas tenemos lo que son dibujos y diseños en papel, también tenemos los guiones con secuencias de pantalla o también conocidas como storyboard. También tenemos prototipos en papel, que no deben confundirse con los primeros, ya vamos a ver más a fondo de qué se trata cada uno. Asimismo también tenemos lo que son las herramientas de prototipado y herramientas que vamos enfocadas a las interfaces gráficas de usuario. Esto sí lo estaremos viendo más a fondo con mi compañero Juan. Entonces vamos a ver a fondo las tres primeras técnicas. Entonces primero tenemos dibujos y diseños en papel. Son, pues como el título dice, son dibujos o bocetos más bien, los cuales representan las primeras ideas que se tienen sobre pues el software que se quiere construir, no necesariamente tiene que ser sobre todo el software, también puede ser sobre alguna funcionalidad concreta que se quiere desarrollar, que se quiere entender más a fondo. Entonces, como bien lo dije, se utilizan en las etapas más iniciales del diseño, a veces incluso antes de determinar muchos aspectos de la etapa de análisis de requisitos. Entonces su objetivo es recoger las primeras impresiones del espacio de trabajo en la interacción. La clave de los bocetos es su velocidad de producción, pues se realiza en unos 15 o 20 segundos, en realidad es muy rápido de realizar. De manera que se pueden generar gran cantidad de bocetos en muy poco tiempo, incluso unos pueden corregir detalles del anterior. Entonces se trata, como se puede decir de alguna manera, que una lluvia de ideas iniciales para este tipo de prototipo. Otra técnica que también tenemos son los guiones con secuencia de pantallas, también lo que se conoce como storyboard. Básicamente son guiones que presentan una secuencia en cada una de sus pantallas. Este tipo de técnica tiene sus orígenes en la industria cinematográfica, curiosamente, y consiste básicamente en una serie de dibujos o imágenes dispuestos en formato secuencial, como lo dije al principio, aplicada al diseño de sistemas interactivos. Entonces representan como un determinado sistema que será usado durante la consecución de una determinada tarea. Entonces, de esta manera, pues muestran la evolución de la situación del usuario y su entorno mientras están interactuando con el sistema. Un ejemplo cotidiano, pues que rápidamente nos permite entender este tipo de técnicas, son las historias de los cómics, por ejemplo, que todos pues en alguna ocasión habremos leído. Los storyboards resultan especialmente indicados para aquellos proyectos en los que la implementación del nuevo sistema cambiará la forma de trabajar o de realizar ciertas tareas de las personas afectadas por dicho proyecto. Entonces con estos storyboards representaremos de una manera gráfica y más eficiente y también un poco informal la situación actual de un determinado contexto, que será modificado con la implementación o la implantación de un nuevo sistema interactivo. La situación futura que describa cómo cambiará la realización de las tareas tras la implantación de este sistema. Bien, otra técnica
La tercera técnica que tenemos es prototipados en papel. Entonces, como bien decía, no se debe confundir con el primer tipo de técnica. Más bien, esta técnica es de baja fidelidad, también es bastante informal. Se basa en el uso de materiales básicos, pues como son lápiz, papel, incluso y tijeras para la creación de prototipos simples. Entonces ya viene un poco más aterrizado que la primera técnica, que básicamente era pues dibujar bocetos, pero pues de manera muy informal y al aire. Ya esta pues viene a representarnos algo un poco más gráfico. Entonces por eso también se suelen utilizar incluso recortes. Entonces este sistema permite una gran velocidad y flexibilidad en el momento de hacer los prototipos, a la vez que al requerir materiales tan básicos, pues se trata de una técnica que a la final es muy económica. El objetivo de este tipo de técnica, pues no es probar o verificar lo bonito que es el diseño, pues ya estamos viendo que no es la finalidad, pues para eso existen otro tipo de herramientas, sino que se trata de verificar si los usuarios son capaces de realizar sus tareas con la interfaz que se propone en este tipo de técnica. Entonces la utilización de este prototipado no precisa incorporar avances tecnológicos. Solo es necesario que capture la funcionalidad del sistema y que comunique la información y sus interacciones adecuadamente. Esta técnica, pues como se puede entender, consiste en dibujar en un papel, sin entrar en grandes detalles estéticos, las interfaces que se van a probar y valorar. Los diferentes estados de la interfaz se van dibujando en hojas separadas mediante un proceso de ordenación que el diseñador determina, permitiendo que el usuario final interactúe con este material simulando el funcionamiento secuencial del sistema. Bien, entonces ahora sí entrando en herramientas un poquito más avanzadas y herramientas que van más a las interfaces gráficas de usuario, ya mi compañero Juan entonces nos va a profundizar en este tipo de herramientas. Hola, profesor Jonathan, mi nombre es David Ortega. Continuando con el marco conceptual, ahora tenemos herramientas de prototipado y constructores GUI. Las herramientas de prototipado son implementaciones realizadas con técnicas de programación eh, que reproducen el funcionamiento de una parte importante de las funcionalidades con el objetivo de probar los aspectos del sistema final. Por otro lado, los constructores GUI o interfaz gráfica de usuario son una herramienta de programación que simplifica la creación de interfaces gráficas de usuario, permitiéndole al diseñador ordenar los widgets mucho más fácil. También cabe destacar que sin un constructor de interfaz, esta no se puede tener una previsualización del proceso como sí lo permite el constructor. Pasamos a técnicas de software para interfaces de usuario. Interfaz intuitiva. La interfaz intuitiva es aquella que debería ser empleada sin mayores esfuerzos de razonamiento y sin necesidad de que sea brindada una explicación de cómo interactuar con ella. Navegación intuitiva. La navegación intuitiva es el proceso de búsqueda directa de información en pantalla. Hasta hace poco tiempo se consideraba que la navegación intuitiva era simplemente escribir las direcciones URL directamente en el navegador. Pero un estudio ha demostrado que la navegación intuitiva se refiere también a cómo se busca la información en pantalla, el número de clics, las palabras claves, el color de los vínculos, la velocidad de despliegue, etc. La experiencia de usuario. La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo en concreto.
lo cual arroja un resultado que es la generación de una percepción. Esta puede ser positiva o negativa con respecto a dicho servicio, producto o dispositivo. Ahora tenemos enfoques de evaluación, prueba de usabilidad. La prueba de usabilidad por parte del usuario es una técnica usada en el diseño que está centrada en el usuario para evaluar un producto mediante pruebas con los mismos usuarios. Investigación de campo. La investigación de campo es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables. Es por esta razón que su principal característica es que se lleva a cabo fuera del laboratorio, por así decirlo, en el lugar donde ocurren los hechos. Evaluación analítica. La evaluación analítica consiste en analizar distintos aspectos de forma separada. Esta distinción se puede realizar de dos formas. La primera es en función de lo que se busca y la segunda es en función de cómo se alcanza esa calificación o puntuación. Ahora los dejo con mi compañero. Bien, ahora la metodología que se dio para este proyecto fueron las técnicas, las herramientas que utilizamos para hacer la tarea a través de la investigación, la lectura de textos, de páginas web, y con todo eso pudimos encontrar y darle solución a la problemática. Buenas, profesor Jonathan. Mi nombre es Ricardo Barrios. Eh, Seguimos en la sustentación del trabajo colaborativo contextualizado y en estos momentos le haré la presentación de los resultados del caso analizado, del caso del consultorio. Se nos piden 3 puntos, yo estaré desarrollando 3 puntos de una forma rápida y clara. En el primer punto nos pide de qué forma se reconocerá y se analizará las diferentes formas para llevar a cabo las funciones de planeación, organización e integración del personal. Bueno, se van a llevar a cabo mediante las técnicas de evaluación de interacción humano-computador que se pueden utilizar en distintas tareas. En ese orden de ideas se usan durante el desarrollo de sistemas, se pueden utilizar para atender a los potenciales usuarios, así como las tareas que se realizan. Asimismo, evaluar un sistema en uso de identificar las fuentes comunes de errores y las operaciones que demandan más tiempo al usuario, de manera que un rediseño de la interfaz del diseño permita hacer más eficiente el uso, tanto en el personal, el gerente, la secretaria y todos aquellos que vayan a usar el nuevo sistema informático. En segunda instancia, nos piden la pregunta problematizadora del caso, que formularla. Tenemos 2 preguntas. La primera es de qué manera se pueden crear las tareas que se realizan manualmente, agilizando las actividades humanas en el consultorio médico. Y segundo, cómo puedo guardar la información de las consultas para luego poder acceder a esta con facilidad y rapidez, no como lo hace el sistema manual. Estas 2 preguntas pueden usarse, cualquiera de las 2 está bien, porque ambas van al corazón de la necesidad, que es un sistema ágil, fácil y rápido para atender a las necesidades de los usuarios, ya que el sistema manual no tiene la capacidad el personal no tiene la capacidad para atender a todas las necesidades de una forma ágil, fácil y rápida. Eh, Ahora nos piden ordenar las siguientes necesidades de acuerdo al caso. Realiza un listado de las necesidades acorde a la situación. Primero, contar con equipos adecuados para óptimo funcionamiento del sistema. Segundo, contratar y capacitar el personal idóneo para el manejo del sistema. Tercero, disponer con el recurso económico y logístico para el desarrollo del sistema. Cuarto, verificar los consultorios que están disponibles en determinado momento, consultar el costo de una cita de acuerdo al tipo de cita. Quinto, visualizar el descuento especial para los pacientes que poseen medicina prepagada. Sexto, consultar por un paciente en especial, suministrando cédula tipo de consulta. Y número
de consulta asignadas. Séptimo, reservar una cita especificando el consultorio, fecha, hora del médico. Octavo, cancelar una cita especificando el consultorio y la hora. Y por último están los siguientes: modificar el costo de la cita, cambiarle el valor del descuento, sacar estadísticas sobre la cantidad de citas atendidas en el mes. Usted puede reflejar en la pantalla, en la diapositiva, el orden de las necesidades de acuerdo al caso. Mi compañera Dayana continúa. Bien, en el punto número 4, la cuarta pregunta dice de la siguiente forma. Redacte el proceso de planeación de una prueba de usabilidad con más de un usuario y recolectar resultados con al menos 2 métodos. Bueno, entonces para darle solución a esa pregunta tenemos que los test con usuario están divididos en los siguientes puntos, los puntos que se ven en pantalla. Tenemos que el test con usuario, definir alcance, definir el perfil de los participantes y hacer la capacitación de estos, definir el guión de las sesiones, el desarrollo, el análisis de resultados, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Bueno, continuamos. En ese sentido, lo que quiere decir cada uno es que, por ejemplo, test con usuario es una técnica que se ejecuta dentro de un proceso de diseño centrado al usuario en la fase de evaluación. ¿Ok? En ese sentido se puede aplicar desde las principales fases de prototipado y puede repetirse a lo largo del proceso de diseño, tantas veces como sea necesario y como se permita. Definir el alcance. ¿Qué quiere decir esto? Es definir el objetivo para el cual se realiza la evaluación. ¿Cuál es el objetivo y qué cuestiones específicas se quieren comprobar? Definir el perfil de los participantes y hacer la capacitación de esto. O sea, elegir los participantes que más se adapten a los requerimientos que se están buscando con este diseño. Definir el guión de la sesión, es decir, definir cuáles van a ser las preguntas, cuáles va a ser la presentación, el cuestionario, el formulario de consentimiento, las tareas del test que se le van a presentar al usuario. El desarrollo ya implica la sesión, o sea, el test a los usuarios en el cual hay que seguir el guión establecido, hay que actuar normalmente, hay que plantear las tareas una a una, no intervenir en las acciones del usuario, observar al usuario que verbalice sus pensamientos, comprobar que el usuario pueda realizar la tarea con éxito, observar su gestualidad, hacerle preguntas, grabar las sesiones para tener todo el análisis allí. Y bueno, después viene el resultado, el análisis de resultados, que es donde se va a ver cuáles fueron los resultados, como su nombre lo indica. Y entonces el resultado va a ser de dos formas. Va a ser en datos cuantitativos y en datos cualitativos. En datos cuantitativos, ¿cuáles son? Son los datos demográficos de los participantes. Por ejemplo, son los recogidos previo al cuestionario, es decir, qué tan exitosa fue el cuestionario, cuánto duró haciendo la tarea, cuántos errores o éxitos tuvo al momento de hacerlo. Los datos cualitativos son las actividades que los usuarios realizan para intentar resolver una tarea, anotaciones sobre su actitud emocional, los problemas observados, las respuestas a las cuestiones abiertas al final de la sesión. Entonces, teniendo en cuenta eso, a medida que se revisan los datos recogidos, hay que clasificar los problemas según su severidad. Críticos, si no se resuelve, los usuarios no podrán completar la tarea. Serio, muchos usuarios se frustran si no los resuelven, puede abandonar el uso del producto. Menor, el problema puede causar molestias, pero no impide que se analice la tarea. Entonces, básicamente eso es todo. Como conclusión del test de usuario, se puede decir que a partir de los datos recogidos, indicar cuestiones que resolver y buenas prácticas que hay que mantener en el diseño. Es recomendable que las cuestiones que haya que resolver vengan acompañadas de recomendaciones de cómo se hace. La redacción de este apartado debería ser ejecutiva, es decir, clara, sintética y estructurado de forma ágil. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar respuesta a la pregunta número 5, que dice de la siguiente manera. La pregunta número 5 dice: elabora un cuadro donde analice una evaluación de usuarios, resaltar las amenazas de validación.
Entonces aquí tenemos el cuadro, tenemos que la entrada es la disponibilidad de consultorios, el proceso es la consulta o costo de cita, la salida es agendar una cita y la retroalimentación es sistematizar la base de datos. En el otro tenemos la reserva de citas, presencial o por celular. La salida es cancelar una cita y la retroalimentación es actualizar el sitio web. Luego tenemos consulta de documentos, la salida es pago particular de consulta. Después la retroalimentación, que es contratación de más personal médico. Luego tenemos los médicos disponibles. Luego tenemos en el proceso el estado de IEPS o EPS, la salida de los posibles descuentos y eso es todo. Básicamente, en la pregunta número 5, ahora mi compañero puede continuar con la siguiente pregunta. Buenas, profesor. Mi nombre es Diego Armando Carmona Romero. Ahora le hablaremos sobre un cuadro en donde se reflejan las ventajas y desventajas que ofrece la cibernética, la teoría de juegos, la ingeniería de software, la teoría de la información y la teoría de decisión. Primeramente hablaremos de la cibernética. ¿Qué es la cibernética? Bueno, la cibernética es la ciencia por la cual se lleva a cabo un desarrollo artificial de imitación en el funcionamiento de un ser vivo. ¿Qué queremos decir con funcionamiento? Bueno, nos referimos a los sistemas de regulación y comunicación, los cuales son imprescindibles de cara a desarrollar una función básica. Un ejemplo de funciones básicas puede ser desde atornillar un tornillo hasta deletrear una palabra. Bueno, hablemos un poco sobre las ventajas. Bueno, las ventajas de la cibernética es que la reducción de las jornadas laborales, los trabajos complejos, rutinarios, pasarían a ser de las máquinas. Además, la cibernética brinda un gran aporte al campo medicinal, un conocimiento mayor de cómo funcionan los sistemas. Eh, Estos sistemas complejos pudieran llevar a la solución de problemas también complejos como la criminalidad en las grandes ciudades. Entonces, la cibernética, si nosotros la empleamos bien y si estudiamos más de ella, pues podemos como que resolver una cantidad de problemas que tenemos en el país y en el mundo. Y pues tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Una de esas sería la creación de máquinas, pues, que reemplacen a a los trabajadores provocaría un recorte de personal. En un futuro ya no se ocuparían personal viejo, por así decirlo, y contratarían técnicos jóvenes para el mantenimiento de las máquinas. Entonces la parte obrera de como que más de mayor edad como que sería un poco apartada. También podemos decir que es una tecnología muy potente, pero su gran limitación es encontrar la relación máquina-sistema nervioso, ya que para esto se debería conocer el sistema nervioso perfectamente. Es decir, que habría que, como es tan complejo, habría que investigar mucho y hay que ser muy precisos a la creación y a la empleación de esta área. Ahora a continuación, pues hablaremos de la teoría de juegos. ¿Qué es la teoría de juegos? Bueno, la teoría de juegos es una rama de la matemática y de la economía que estudia la elección de la conducta óptima en un individuo cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Bueno, hablemos de sus ventajas. Desde la perspectiva personal, los juegos generan placer, al mismo tiempo que desarrollan la creatividad e imaginación. Favorecen la comunicación, la integración y la cohesión grupal. El estudiante pasa a ser un elemento activo del proceso de aprendizaje, lo convierte en el protagonista del acto educativo. Hablemos de sus desventajas. La precisión de ganar puede ser demasiado estresante. Si hay alumnos demasiado competitivos, los juegos pueden separar al grupo. Algunos estudiantes pueden ver los juegos como una pérdida de tiempo. Algunos estudiantes pueden sentirse subestimados o que están siendo puestos en situaciones demasiado infantiles. A continuación tenemos la ingeniería de software. Como todos sabemos, la ingeniería de software es una disciplina formada por un conjunto de métodos
herramientas y técnicas que se utilizan para el desarrollo de programas informáticos, en este caso los software, como su nombre bien lo indica. Hablemos un poco sobre sus ventajas. Primeramente, la eficiencia. Los sistemas informáticos permiten una mayor eficacia en el desempeño de tareas específicas, de forma más precisa y más rápidamente que haciendo la misma tarea, utilizando, por ejemplo, un lápiz y un papel, o un lápiz y un libro de contabilidad. Entonces, los software también ofrecen la eficiencia en la capacidad de almacenamiento, aprendizaje y muchas herramientas más. Hablaremos de ahora de aprendizaje. Bueno, es una ventaja muy buena porque los sistemas informáticos también pueden animar las actividades de aprendizaje de los jóvenes, así como dar cabida a una variedad de diferentes estilos de aprendizaje en un ambiente de oficina, la capacitación basada en computadora o permite flexibilidad en la gestión de formación. En el nivel más fundamental, los módulos de aprendizaje tienen en cuenta únicamente páginas de texto como diapositivas y tal vez algunas preguntas simples para poner a prueba la comprensión. Bueno, tenemos ahora las desventajas. Bueno, aquí son varias desventajas. Primero, los cambios rápidos en la tecnología pueden provocar que un equipo se vuelva obsoleto con relativa rapidez, lo que requiere mejoras o sustituciones de forma regular en los sistemas informáticos implementados en el uso del negocio. Los sistemas informáticos también pueden dar a algunos usuarios la sensación falsa de seguridad, que puede dar lugar a pérdidas catastróficas de grandes cantidades de trabajo actual o pasado, a menos que el usuario aprenda a utilizar los procedimientos adecuados de copia de seguridad. Bueno, también tenemos desventajas sociales. Socialmente, los niños que pasan demasiado tiempo con las computadoras tienen menos oportunidades de aprender habilidades sociales, tales como buenas costumbres o la cooperación con los demás. Los adultos cuyo trabajo implica el uso constante de la computadora hasta el punto de restringir la interacción social pueden sentirse aislados o separados de todo el mundo, mientras que los trabajadores en casa pueden sufrir la mayor sensación de aislamiento. Esto también puede afectar a ciertos empleados de empresas tradicionales. Un programador o un mediador de calidad que trabaja solo en el entorno de laboratorio u oficina también puede experimentar una sensación de aislamiento. Como vemos, estas son unas desventajas que pueden sufrir un ingeniero de software y también el software como tal. Bueno, ya que terminamos aquí con los recuadros, eh, para concluir, bueno, en conclusión, el diseño centrado en usuario es una manera poderosa de encontrar qué funciona bien, qué nos sirve y por qué. Los usuarios son un sistema de alerta temprana que se pueden usar para arreglar el curso y ajustar el diseño ideal que te ayuda a conseguir buenos objetivos. Este proceso plantea varios puntos, positivos y negativos, como la usabilidad y la accesibilidad. Por esa razón es tan fundamental entender los beneficios de un enfoque de diseño centrado en el usuario. Bueno, con esto podemos acabar la presentación. Muchas gracias, profesor. Esperamos su respuesta.